El doctor Abraham Duque, destacado jurista esmeraldeño, el análisis que se puede hacer ya prácticamente al cumplirse un año del gobierno y la asamblea, ¿cuál es el pronunciamiento que tiene usted en torno a eso? Buenos días, señores periodistas, un gusto conversar con ustedes y a través de ustedes con la noble ciudadanía esmeraldeña. Yo creo que el único punto fundamental y que no hay que negarlo, el primer año de gobierno del actual presidente Guillermo Lasso, es la vacunación masiva que se ha hecho a los ciudadanos ecuatorianos. Obviamente eso redunda en el bajo índice del contagio del COVID. Eso es positivo y así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud y también otros estados fraternos del Ecuador. Pero también debemos mencionar que el presidente de la República, en cuanto a la reactivación económica y fundamentalmente en la creación de miles y miles y miles de plazas de trabajo, como ofreció hacer los 250.000 por cada año de gobierno, vemos que lastimosamente es negativa aquella situación. Claro que también no solo depende del señor presidente, sino también del bloqueo permanente que existe en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque lastimosamente, señor periodista, se ha hecho costumbre que algunas fuerzas políticas no ganan la presidencia de la República, pero gobiernan o pretenden gobernar desde la Asamblea Nacional. Y ese es el caso concreto que estamos viendo con esta nueva mayoría parlamentaria conformada por el Partido Social Cristiano, por UNES, que no es otra cosa que los adeptos a Correa, y por un ala llamada deliberante de Pachacuti. Entonces, ahí sí yo creo que el presidente de la República, como comúnmente se dice en el pueblo ecuatoriano, tiene que ponerse las pilas, porque si no será rehén o estará secuestrado los 3 años restantes del gobierno nacional que termina su mandato constitucional, y él puede tranquilamente hacer y aplicar lo que dice la Constitución. Pues si la Asamblea Nacional, antes Congreso Nacional, le bloquea algún trámite de una ley, pues consultarle directamente al pueblo. La Constitución de la República del Ecuador le faculta al presidente llamar a consulta popular cuantas veces crea necesario y conveniente para consultarle al pueblo. O en su defecto, señor periodista, si vemos que definitivamente el bloqueo es persistente y no lo dejan gobernar, pues que utilice lo que le dice la Constitución, el arma que tiene él, que es la muerte cruzada, donde todo el mundo se va a su casa y anticipadamente se convoca a elecciones. Y ojalá el pueblo ecuatoriano, de manera madura, de manera cívica, de manera democrática, sepa elegir fundamentalmente a sus asambleístas. O fundamentalmente vía decreto, ¿se puede o no que puedan algunas cosas avanzar vía decretos presidenciales? Sí, pero en determinados campos, estimado periodista, no se olvide que el presidente de la República tiene la facultad de hacer o firmar los decretos que ponen en vigencia la ley, pero no puede él los 3 años restantes gobernar mediante decreto, porque caería en un campo de la inconstitucionalidad, porque de acuerdo a la Constitución de la República, el único organismo capacitado y competente para legislar es la Asamblea Nacional. El presidente de la República comúnmente se llama un colegislador, porque tiene la capacidad de veto, sea parcial o total, o poner el ejecutivo en una disposición legal. Pero de ahí que pretender que durante estos 3 años restantes trate gobernar el país mediante decreto es un punto muy riesgoso, porque no se olvide que en asuntos de creación de tributos, obviamente la Asamblea Nacional es que tiene que en una ley aprobar o desaprobar la creación de tal o cual tributo. Ya, en definitiva nos quedan debiendo estos 2 poderes del Estado en este primer año. Sí, señor periodista, definitivamente están debiendo, y el pueblo ecuatoriano está ávido de ver que su presidente de la República ejerza efectivamente el liderazgo por el cual el pueblo ecuatoriano votó. Y decirle claramente al pueblo: a ver, estoy siendo sometido a un chantaje político, lo que se dice comúnmente, periodista, al toma y al daca. Entonces, insisto, el presidente de la República puede convocar a consulta popular para que el pueblo mayoritariamente se pronuncie sobre tal o cual situación importante dentro del país, o en su defecto, insisto, hacer uso del arma democrática que es
la muerte cruzada, que mucha gente, diría yo, muchísima gente lo pide, y usted ve en las redes sociales, periodistas, y en los centros de información colectiva y en la investigación ciudadana, que la gente incluso reclama ya la presencia o que el presidente de la República se faje bien los pantalones y llame a una muerte cruzada, porque el país no puede estar de tumbo en tumbo. En definitiva, muchos sectores interesados políticos, sobre todo el caso de UNED, lo que más busca es el fracaso de este gobierno, para definitivamente ellos están trabajando ya en una campaña política y por ende a muchos les interesa el fracaso de este gobierno. Y ese es el problema, periodista. Lastimosamente, nuestros políticos ecuatorianos se han acostumbrado a esperar que el gobernante de turno fracase, para de ese fracaso sacar, según ellos, provecho político. Y eso se llama miopía, desinterés por la patria y egoísmo. Yo como ecuatoriano deseo que el presidente de la República triunfe, termine su mandato y lo termine bien, porque a él triunfando, el que triunfa es el pueblo ecuatoriano. Yo no deseo el fracaso del presidente de la República ni de ninguna autoridad electa popularmente, porque el fracaso de ellos definitivamente se reflejará en el fracaso del pueblo. Entonces, lastimosamente, como usted lo dice, periodista, esta organización política y otras organizaciones políticas que no ganaron las elecciones en las urnas pretenden que fracasen los gobernantes de turno, caso concreto el presidente Lasso, para de ahí que disque sacar provecho político, como que si el pueblo ecuatoriano es miope y tiene olvido muy pronto de las trafacías que hicieron en el poder durante los 14 años cuando estuvieron gobernando el Ecuador. Definitivamente la situación no cambiará para los próximos días cuando tenemos una asamblea que legisla más bien o mira los intereses personales y no del pueblo, es decir, seguir de tumbo en tumbo y tratando de boicotear el trabajo que quiere hacer el primer mandatario. Mire, mi querido periodista, yo pienso de que debe haber ya un cambio en el Código de la Democracia. Se viene escuchando y se viene discutiendo harto de que la elección de los asambleístas debe realizarse en la segunda vuelta electoral. Yo sí considero que debe ser así. ¿Por qué? Porque el pueblo ecuatoriano tendrá dos opciones en la segunda vuelta electoral, ¿no es cierto? Y obviamente el presidente electo que salga mayoritariamente de las urnas, sea de izquierda, sea de centro o sea de derecha, contará con un bloque parlamentario sólido que le permita la gobernabilidad tranquila, lo que lamentablemente en los 40 y tantos años de democracia que estamos viviendo, últimamente la terminación de la dictadura militar en el año 79, vemos que los gobiernos, sobre todo los presidentes de la República, se convierten en rehenes de la clase política que predomina en la Asamblea Nacional. Se debe elegir entonces la segunda vuelta. Yo estoy totalmente de acuerdo que los asambleístas, para garantizarle una gobernabilidad al presidente que salga electo, debe ser en la segunda vuelta electoral. En todo caso, todo cansa en este país. Usted sabe que en determinado momento el Ecuador reacciona frente a una actitud de espalda que tiene la Asamblea Nacional. Es un asunto peligroso también. Por eso le digo, muchísima gente, usted le consulta en la calle al pueblo ecuatoriano y le van a decir muerte cruzada ya, que se vayan todos, dicen, pero fundamentalmente que se vayan los asambleístas. Y eso es negativo también. ¿Por qué, periodista? Porque en un régimen democrático, la Asamblea Nacional que haga un trabajo correcto y apegada a la Constitución y a la ley, sirve como contrapeso, ¿no es cierto?, de los abusos o arbitrariedades que puedan existir desde el Poder Ejecutivo. Entonces la Asamblea Nacional, bien conformada y que cumpla su misión que dice la Constitución, permitirá que exista un equilibrio y un balance dentro de la democracia ecuatoriana.